Hija mía, tengo mucho miedo. Frente a la puerta de la casa de su infancia, Lucía, embarazada de 7 meses, se desplomó inconsciente. Su cuerpo era apenas piel y huesos. Al ver a mi hija desmayada por una desnutrición severa, mi mundo entero pareció congelarse. Dios mío, esta es mi niña. ¿Quién te ha hecho esto? Mi hija, tratada de manera tan cruel por su familia política, fue obligada a comer sobras de pan duro y un tazón de caldo frío una vez al día hasta quedar escuálida, perdiendo casi su forma humana. Como madre, mi corazón se rompió en 1000 pedazos en ese mismo instante. La desesperación se transformó en ira, y esa ira se solidificó en una determinación fría y ardiente. Esa misma noche, abrí una caja fuerte que había permanecido cerrada bajo llave durante 15 años. De su interior saqué montones de documentos. Mi placa de identificación como antigua fiscal anticorrupción, el testamento de una familia de magnates y los certificados de propiedad de acciones. Ahora era el momento de mostrar quién era yo en realidad. Pocos días después, la familia política de mi hija quedaría completamente arruinada. Antes de que la historia comience, no olviden suscribirse y darle a me gusta al canal Amores y Mentiras. Escriban también en los comentarios desde qué ciudad nos escuchan para que mi saludo se sienta más cálido. Eran las 6 de la mañana en Segovia. Como de costumbre, me levanté muy temprano para regar las plantas del jardín. Siempre he disfrutado de este momento, respirando el aire fresco y tranquilo de la madrugada. Desde que Lucía se casó y se mudó a Madrid, adquirí una nueva costumbre: levantarme más temprano. Esta casa se siente demasiado silenciosa sin ella. Antes siempre había el sonido de Lucía en la cocina o el ruido del agua de la ducha llenando toda la casa. Ahora, lo único que se escucha son mis propios pasos. Desde el principio me sentí incómoda al dar mi bendición para el matrimonio de Lucía. El ambiente con sus suegros se sentía muy rígido y frío, especialmente por la mirada de su suegra. Podía sentir que no tratarían bien a mi hija, pero como Lucía me dijo que lo amaba profundamente, no pude negarme. Mamá, te prometo que seré feliz, me dijo Lucía la noche antes de su boda. Recordar su sonrisa brillante en ese momento hace que me duela el corazón. Parece que fue ayer, aunque ya han pasado 8 meses. Últimamente, la comunicación con Lucía se había vuelto menos frecuente, y eso me preocupaba. Antes, siempre llamaba todos los días para saber cómo estaba. En el último mes, era yo quien tenía que llamarla primero, y rara vez contestaba. Y cuando lo hacía, su voz sonaba cansada y sin energía. Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada por el embarazo, su respuesta era siempre la misma. Sin embargo, la intuición de una madre no se puede engañar. Sentía que algo andaba muy mal. Hace unos días incluso me atreví a llamar a su suegra para preguntar por ella, pero su respuesta fue gélida. Lucía está perfectamente. Por favor, no llame con tanta frecuencia. Con esa sola frase, me quedé sin palabras. Parecía que preguntar por el estado de mi propia hija se consideraba una intromisión molesta. Mientras regaba las plantas, escuché el sonido de pasos a lo lejos. ¿Quién podría venir tan temprano?, murmuré mientras levantaba la cabeza. Al final de la calle se veía la silueta de alguien caminando lentamente. Su forma de andar no me resultaba desconocida. Al fijarme mejor, parecía ser una mujer embarazada. Movida por la curiosidad, intenté ver con más claridad, y la persona caminaba directamente hacia la puerta de mi casa. No puede ser. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Dejé la manguera y corrí hacia la puerta. Cuanto más se acercaba esa persona, más rápido latía mi corazón. Lucía, susurré para mí misma. Y efectivamente era mi hija, pero había algo extraño. Su forma de caminar revelaba un gran sufrimiento. Daba unos pasos y se detenía. Así una y otra vez. Al ver el rostro de Lucía de cerca, mi respiración se detuvo. Casi no la reconocía. Su rostro estaba tan demacrado que sus pómulos sobresalían de forma antinatural. Sus ojos estaban hundidos y sus labios pálidos como la cera. Se suponía que estaba embarazada de 7 meses, pero su vientre apenas se notaba. Sus brazos y piernas, en cambio, se veían mucho más delgados que antes de casarse. La ropa que llevaba le quedaba holgada, como si estuviera colgada de una percha. Dios mío, Lucía, grité sin darme cuenta. Lucía levantó la mano, intentando tocar la puerta, pero sus fuerzas se agotaron. Cayó sentada, exhausta, en el suelo. Al verla llegar solo con una pequeña bolsa, supe que algo terrible había sucedido. Llena de pánico, abrí la puerta y corrí a abrazarla. Ver su rostro de cerca me impactó aún más. Sus mejillas estaban tan hundidas que la línea de su mandíbula era dolorosamente visible, y sus ojos estaban hundidos como los de un enfermo terminal. Hija mía, ¿qué te ha pasado?,
Le acaricié el rostro con las manos temblorosas. La piel de sus mejillas se sentía seca y áspera. Mis lágrimas comenzaron a brotar. La ira empezó a hervir dentro de mi corazón. ¿Qué le había hecho esa familia para dejar a mi hija en este estado? Mamá, agua. Lucía apenas pudo pronunciar esa palabra con una voz apenas audible, como si llevara días sin beber. En esta situación, supe que tenía que llevarla inmediatamente al hospital. Su estado era crítico. Corrí a la casa del vecino y grité pidiendo ayuda. Por favor, llamen a una ambulancia. Mi hija se ha desmayado. En toda mi vida nunca había gritado tan fuerte, pero al ver a mi hija así, perdí toda la compostura. Mi vecino, asustado, llamó de inmediato al 112. Mientras esperábamos, apoyé la cabeza de Lucía en mi regazo y le acaricié la espalda. Qué sorpresa tan desgarradora fue sentir cómo sus huesos sobresalían a cada roce. No pasa nada, cariño. Mamá está aquí. Todo va a salir bien, le susurraba una y otra vez. Aunque mi propio corazón no estaba nada bien, me culpaba a mí misma por no haberme dado cuenta antes del sufrimiento de mi hija. Cuando llegó la ambulancia, los paramédicos evaluaron el estado de Lucía con rostros muy serios. Su presión arterial está por los suelos y tiene una deshidratación severa, dijeron, y rápidamente le colocaron una vía intravenosa. Dentro de la ambulancia, no solté la mano de Lucía ni un segundo. Su mano estaba tan delgada que solo sentía huesos y piel. Mis propias manos temblaban violentamente, pero intentaba contenerme. En la sala de urgencias del Hospital General de Segovia, los médicos le realizaron una serie de pruebas, análisis de sangre, de orina y una ecografía para comprobar el estado del bebé. El tiempo parecía transcurrir a cámara lenta. Al escuchar los resultados de las pruebas, me quedé paralizada, sin poder articular palabra. La desnutrición que padecía era extrema. Una deficiencia nutricional de este nivel en una mujer embarazada podía poner en grave riesgo su vida. El feto también presentaba un retraso en el crecimiento. La explicación del médico me hizo dar vueltas la cabeza. Desnutrición en pleno siglo XXI. No podía creer que algo así pudiera ocurrir, y mucho menos a mi propia hija embarazada. Cuando Lucía recuperó el conocimiento, yo ya estaba sentada junto a su cama, sosteniendo su mano. Al verme comenzó a llorar desconsoladamente. Lucía, ¿qué ha pasado exactamente? Cuéntaselo a mamá, le pregunté con voz suave, pero en mi interior, una tormenta de furia estaba desatada, una ira dirigida hacia aquellos que habían dejado a mi hija en este estado. En ese momento supe que había llegado la hora de resucitar a la mujer que había mantenido enterrada durante tanto tiempo. Cuando Lucía despertó en la cama del hospital, yo estaba con el médico. Los resultados de las pruebas adicionales ya habían llegado, y el rostro del doctor se veía aún más serio que el día anterior. Señora, el estado de su hija es mucho más grave de lo que pensábamos. El médico comenzó a explicar la hoja de resultados del laboratorio. Diversas cifras mostraban niveles muy por debajo de lo normal. No era solo desnutrición, sino también un shock provocado por un estrés extremo. Sus niveles de proteína en sangre eran bajísimos, y sufría de anemia aguda. Lo más preocupante eran sus altísimos niveles de la hormona del estrés. Me quedé en silencio, incapaz de hablar. Shock por estrés. ¿Qué clase de trato había recibido mi hija en casa de sus suegros para recibir este diagnóstico? Un estrés tan severo durante el embarazo puede tener consecuencias fatales para el feto. El riesgo de un parto prematuro, o de que el bebé nazca con muy bajo peso, es altísimo, continuó el doctor. Cada palabra del médico sentía como una pesada losa cayendo sobre mi pecho. La realidad de que mi hija y mi futura nieta estuvieran pasando por esto era demasiado difícil de aceptar. Lucía abrió lentamente los ojos y me miró. Su mirada aún reflejaba un terror profundo, como si temiera que alguien entrara y volviera a lastimarla. Lucía, ya estás a salvo. Mamá está aquí, apreté su mano con fuerza, pero ella seguía mirando a su alrededor con ansiedad. El entorno desconocido del hospital tal vez aumentaba su inquietud. Después de que el médico se marchara, le pregunté a Lucía con mucho tacto. No podía posponerlo más. Necesitaba saber exactamente qué había ocurrido para poder decidir mis próximos pasos. Lucía, por favor, sé sincera conmigo. ¿Qué pasó en casa de tus suegros? Lucía se quedó en silencio durante mucho tiempo, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Verla así destrozaba mi propio corazón. Mamá, me he esforzado muchísimo. De verdad intenté ser una buena nuera. La voz de Lucía temblaba. Parecía culparse a sí misma, y eso me entristecía aún más. Al principio todo iba bien. Mi suegra parecía aceptarme, pero todo cambió cuando les anuncié que estaba embarazada. Lucía comenzó a relatar la historia poco a poco. Cuando sufrió náuseas severas al principio del embarazo, a su suegra no le importó en lo absoluto. Al contrario, solía hacer comentarios hirientes diciendo que las nueras de hoy en día eran demasiado mimadas. Cada vez que Lucía vomitaba, su suegra chasqueaba la lengua con desaprobación, como si Lucía lo hiciera a propósito.
Al entrar en el cuarto mes de embarazo, su suegra empezó a racionarle la comida. La excusa era una antigua e ignorante creencia. Las mujeres embarazadas debían comer poco para que el bebé no creciera demasiado y el parto fuera más fácil. Solo le permitía comer un plato de comida al día. Y encima, eran sobras de pan duro y algún caldo frío de la noche anterior. De acompañamiento, apenas un trozo de embutido o unas aceitunas. No podía creer lo que estaba escuchando. Esto estaba ocurriendo en la España moderna. Restringir la comida a una mujer embarazada de esta manera era absolutamente demencial. Pasaba mucha hambre, pero mi suegra decía que solo lograría engordar. Decía, si una embarazada come demasiado, el bebé será gigante y el parto será un infierno. Al escuchar el relato de Lucía, apreté los puños con fuerza. ¿Cómo podía una mujer hacerle esto a su nuera embarazada? Lo más impactante era la actitud del resto de la familia. Su suegro no prestaba la más mínima atención, y su esposo, el hombre que Lucía amaba, simplemente defendía a su madre. Intenté hablar con mi marido, pero solo me decía que debía hacer caso a su madre, que yo estaba siendo demasiado sensible. Incluso la persona más cercana a ella se había puesto en su contra. Lucía no tenía a nadie en quien apoyarse. Mi indignación llegó al límite. Cuando cumplí los 6 meses de embarazo, incluso me llegaron a encerrar en la habitación sollozó. Decían que una nuera no debía andar por ahí paseándose en la calle. Lucía vivía como en una prisión. Solo podía ir a las revisiones ginecológicas si su suegra la acompañaba, y solo cuando ésta consideraba que era estrictamente necesario. El médico me dijo, tienes que aumentar la ingesta de nutrientes, pero mi suegra le contestó, ¿y qué sabrá este médico? Su suegra incluso ignoraba el consejo médico. Me quedé atónita. ¿Bajo qué pretexto tomaba decisiones tan mezquinas? La historia de Lucía continuó. Su suegra solía lanzarle insultos dolorosos. ¿Te crees que por estar embarazada te vamos a tratar como a una reina? Ser la nuera en esta familia significa que tienes que sacrificarte y sufrir. Al escuchar esa frase, no pude contener mis propias lágrimas. ¿Cómo podía decirle palabras tan crueles a una mujer que llevaba a su nieto en el vientre? Como mujer, me resultaba imposible comprenderlo. Cuando escuchaba eso, solo quería morirme, mamá. No sabía que había hecho mal y me sentía tan culpable por mi bebé. Ver a Lucía sollozar mientras contaba todo esto hizo que mi corazón se rompiera por completo. El hecho de que mi hija hubiera soportado todo este infierno sola me devastaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué lo soportaste en silencio? Lucía bajó la cabeza. Me dijo que sentía que no tenía derecho a quejarse a su familia biológica después de casarse. Su familia política se había encargado de inculcarle esa idea constantemente. Su suegra siempre le decía, cuando una mujer se casa, su verdadera casa es la de sus suegros. La casa de sus padres pasa a ser como la casa de unos extraños. Me enfureció escuchar que le habían lavado el cerebro a mi hija con unas ideas tan retrógradas. Resultaba escandaloso que todavía existiera gente con esa mentalidad. Lucía me confesó que las últimas semanas habían sido las más duras. A menudo no comía absolutamente nada en todo el día, y si lo hacía tenía que ser a escondidas. Anoche tenía muchísima hambre e intenté abrir la nevera, pero mi suegra me pilló. Me gritó y me acusó de querer robar comida en medio de la noche. Ese momento fue la gota que colmó el vaso para Lucía. No pudo soportarlo más. Esa misma madrugada, se escapó de la casa en silencio y tomó el primer autobús desde Madrid. Sé que no debería haber venido, mamá, pero de verdad no tenía a dónde ir. Después de escuchar toda la historia de Lucía, me quedé en silencio durante mucho tiempo. La ira, la tristeza y el sentimiento de culpa se mezclaban en mi interior. Me odiaba a mí misma por no haberme dado cuenta del calvario de mi hija. Al mismo tiempo, mi furia hacia su familia política estaba a punto de estallar. ¿Cómo podían hacerle esto a una mujer embarazada? ¿Acaso no tenían conciencia? Esa noche, después de que Lucía se durmiera, caminé de un lado a otro por el pasillo del hospital, pensando profundamente. ¿Cómo debo resolver este asunto? ¿Cómo puedo proteger a mi hija y a mi futuro nieto? Yo, que durante todo este tiempo había llevado una vida tranquila y sencilla, sentí que había llegado el momento de mostrar mi otra faceta. No iba a permitir que las personas que habían lastimado a mi hija se salieran con la suya. Al cuarto día del ingreso de Lucía, el médico por fin nos dio buenas noticias. Gracias a la nutrición intravenosa, su presión arterial comenzaba a estabilizarse y los síntomas de deshidratación mejoraban. Lo más importante era que la condición del feto también había vuelto a la normalidad. Esa fue la noticia más tranquilizadora. Ahora lo primordial es descanso absoluto y una nutrición adecuada en casa. Y sobre todo, debe evitar por completo cualquier situación de estrés, aconsejó el doctor. Al escuchar esto, me prometí a mí misma que me aseguraría de que Lucía jamás volviera a experimentar un estrés semejante. Iba a solucionar este problema de raíz. Después de llevar a Lucía a casa,
La recosté cómodamente en su habitación. De vuelta en el dormitorio de su infancia, el rostro de Lucía reflejaba un inmenso alivio. Podía notar lo tensa que había estado todo este tiempo. ¿Se está tan bien en casa, mamá? Ya había olvidado cuándo fue la última vez que me sentí tan tranquila. Las palabras de Lucía me encogieron el alma. Llevaba solo 8 meses casada, pero ya añoraba su verdadero hogar. Era la prueba irrefutable de lo dura que había sido su vida en casa de sus suegros. Ahora descansa todo lo que necesites. Deja que mamá se encargue de todo, intenté calmarla. Pero en mi cabeza, un gran plan ya había comenzado a tomar forma. No podía quedarme de brazos cruzados. Esa noche, después de que Lucía se quedara dormida, fui al estudio y encendí mi ordenador portátil. Necesitaba confirmar la dirección exacta de la familia de sus suegros. Busqué la antigua invitación de boda y anoté la dirección. Utilizando un mapa en línea, localicé la vivienda en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid. Estaba a poco más de 1 hora en coche desde Segovia, no muy lejos. Decidí ir allí a la mañana siguiente. Antes de dormir, elegí la ropa más formal de mi armario. Un traje sastre negro de corte impecable. Hacía mucho tiempo que no me lo ponía, pero al día siguiente lo iba a necesitar. A las 6 de la mañana me levanté y me preparé sin hacer ruido. Lucía seguía profundamente dormida. Al parecer, el efecto de los sedantes suaves le permitía dormir a pierna suelta hasta el mediodía. Le dejé una pequeña nota. Mamá ha salido un momento. Tengo un asunto urgente. Si tienes hambre, hay comida en la nevera. Solo tienes que calentarla. Mientras conducía hacia Madrid, mis emociones eran un torbellino. Durante toda mi vida reciente siempre había evitado los conflictos. Pero ahora tenía que enfrentarlo directamente. No podía retroceder. Durante el trayecto no dejaba de pensar en cómo abordarlos. ¿Qué debería decirles? Organicé todo en mi cabeza. No debía ser emocional. Debía ser fría, calculadora y lógica. Llegué a la exclusiva zona residencial en Madrid alrededor de las 9 de la mañana. Las casas allí eran enormes y lujosas. La casa de los suegros de Lucía era un imponente chalet de 2 plantas. Me detuve un momento frente a la verja, respiré hondo y toqué el timbre. Al poco tiempo, la puerta se abrió y apareció una mujer de mediana edad. Era la suegra de Lucía. Parecía no reconocerme. De hecho, solo nos habíamos visto una vez durante la boda. «Buenos días. ¿A quién busca?», preguntó. «Buenos días. Soy Isabel, la madre de Lucía». Tan pronto como me presenté, la expresión de su rostro cambió drásticamente. Parecía sorprendida. «Ah, ¿y a qué se debe su visita?». Su reacción era extraña. Su nuera llevaba días desaparecida de la casa, pero ella no parecía en absoluto alarmada. Era como si ya supiera dónde estaba Lucía. «He venido por Lucía. ¿Podemos hablar un momento? Hablemos aquí mismo. No hace falta que entre». Intentó impedirme el paso, pero yo no iba a retroceder. «Creo que es mejor que hablemos dentro». Finalmente, a regañadientes, me condujo al salón. La estancia era amplia y ostentosa, llena de muebles caros. Nada más sentarme, ella tomó la palabra. «Y bien, ¿qué le ha ido a contar Lucía? ¿Le ha dicho que somos malos con ella?». Ya estaba a la defensiva. Esa era la prueba evidente de que se sentía culpable. «Lucía está ingresada en el hospital, debido a la desnutrición y a un shock por estrés». Su rostro mostró sorpresa por una fracción de segundo, pero rápidamente lo negó. «¿Desnutrición? ¿Qué insinúa? ¿Que no le dábamos de comer? Esa chica es simplemente demasiado delicada». Su reacción era verdaderamente desvergonzada. Habían dejado pasar hambre a su nuera embarazada hasta el punto de hacerla enfermar, y aún así se negaban a admitir su culpa. «¿Es cierto que solo le daban un plato de sobras frías cada día?», pregunté de forma directa. Su rostro se endureció al instante. «Veo que le ha ido con ese cuento. Las nueras de hoy en día son todas iguales. A la mínima, exageran todo». Seguía negándolo todo, y en cambio, intentaba distorsionar la realidad, como si Lucía fuera una mentirosa. En ese momento, se escuchó la voz de un hombre desde otra habitación. Parecía ser el suegro de Lucía. «¿Quién ha venido?». La madre de Lucía, respondió la suegra en voz alta. Poco después apareció el suegro, seguido por el marido de Lucía. Era extraño, se suponía que debía estar en la oficina trabajando. «Hola, ¿a qué se debe esta visita sorpresa?», saludó el esposo de Lucía con evidente incomodidad. Él tampoco parecía preocupado a pesar de que su esposa llevaba días sin volver a casa. «¿Sabes dónde está Lucía ahora?», le pregunté directamente, queriendo ver su reacción. «Supongo que estará en su casa, en Segovia». Dijo que últimamente no se encontraba muy bien. Mis sospechas eran ciertas. No le importaba lo más mínimo. Su esposa, embarazada, estaba gravemente enferma y a él le daba absolutamente igual. «Lucía está ingresada en el hospital por desnutrición».
El médico me dijo que en toda su carrera nunca había visto a una mujer embarazada en un estado de desnutrición tan lamentable. Al escuchar mis palabras, sus expresiones cambiaron ligeramente, pero seguían sin querer admitir su culpa. ¿No estará exagerando ese médico? Las embarazadas de hoy en día son unas consentidas, interrumpió el suegro, menospreciando incluso el diagnóstico médico. Si es así, ¿por qué no van al hospital y lo comprueban ustedes mismos? Todos los informes médicos están allí y pueden hablar directamente con el doctor. Cuando les presenté pruebas irrefutables, se quedaron callados. Pero poco después, la suegra volvió a buscar excusas. Nosotros lo hicimos por el bien de Lucía. Dicen que si una embarazada come mucho, el parto se complica. ¿Qué clase de médico diría algo así? Precisamente la nutrición es lo más vital para una embarazada. Eso es de sentido común, pues yo lo leí en internet. Además, la gente mayor antes también lo hacía así. Era una excusa ridícula. Habían creído en información infundada y la habían aplicado de una manera tan extrema que pusieron en peligro la vida de su propia nuera. También recuerda haberle dicho a Lucía: ¿te crees que por estar embarazada te vamos a tratar como a una reina? El rostro de la suegra se enrojeció. Era evidente que lo recordaba. Eso fue solo un consejo normal. Un consejo para una nuera embarazada. ¿Sabe el daño tan profundo que le hicieron a Lucía con esas palabras? Mi voz empezó a elevarse, volviéndose cortante, muy diferente a mi tono habitualmente afable. Al parecer no esperaban que reaccionara de esa manera. Probablemente pensaron que yo solo era un ama de casa común que se marcharía después de quejarse un poco. A partir de ahora, situaciones como esta no volverán a ocurrir. Cuando Lucía se recupere, volverá aquí, y las cosas tendrán que cambiar drásticamente. ¿A qué se refiere con cambiar?, preguntó el suegro con un tono hostil. Me refiero a que tendrán que empezar a tratar a Lucía como a un ser humano. Se acabaron las historias de dejar pasar hambre a una nuera embarazada. Nosotros no la matamos de hambre, espetó la suegra. Ah, claro. Entonces el médico es un mentiroso, y el diagnóstico de desnutrición es falso. Ante la evidencia aplastante que seguía enumerando, se quedaron sin palabras. Hubo un momento de silencio. Me puse de pie lentamente y les di una última advertencia. Lucía volverá a esta casa cuando esté completamente recuperada. Para entonces, espero que muchas cosas hayan cambiado. ¿Nos está amenazando?, preguntó la suegra con una mirada cínica. No es una amenaza, es una exigencia razonable. ¿Tan difícil les resulta tratar a su nuera como a una persona? No pudieron contestar. Claramente porque sabían que estaban equivocados. Parece que necesitan tiempo para reflexionar. Piénsenlo muy bien hasta que Lucía esté totalmente recuperada. Con esas palabras abandoné su casa. Al salir eché un vistazo atrás y vi a los tres de pie, paralizados, con los rostros tensos. Mientras conducía de vuelta, sentí que mi primera misión estaba cumplida. Al menos ahora sabían lo grave que era la situación. Pero esto no era suficiente. Para lograr una solución definitiva, necesitaba tomar medidas mucho más contundentes. Su actitud me había demostrado que no cambiarían fácilmente. En el trayecto de regreso, comencé a elaborar la siguiente fase de mi plan. Ahora era el momento de actuar en serio. Tras regresar de la casa de los suegros, me senté pensativa en el sofá del salón. Lo ocurrido seguía dando vueltas en mi cabeza. Su actitud arrogante y sus justificaciones absurdas aún resonaban en mis oídos. Lucía seguía descansando en su habitación. Afortunadamente, su estado mejoraba y su apetito había empezado a regresar. Pero cada vez que se mencionaba el tema de su familia política, seguía mostrando ansiedad. La conversación que tuve hoy con ellos me convenció de una cosa: jamás cambiarían por voluntad propia. Al contrario, existía la posibilidad de que atormentaran aún más a Lucía si ella regresaba allí. Hablar por las buenas no va a funcionar, murmuré para mí misma, forjando mi determinación. Ya era hora de dejar de ser una simple ama de casa. Debía volver a ser la mujer que fui en el pasado. Entré en el estudio y abrí el cajón del escritorio. Del fondo saqué una vieja agenda. La agenda de trabajo que había utilizado por última vez hacía 15 años. Estaba repleta de contactos de mi época en la Fiscalía General del Estado. Al pasar las páginas, los viejos recuerdos comenzaron a aflorar. Nombres de colegas con los que había investigado casos, funcionarios de distintas instituciones que colaboraban entre sí, y jóvenes ayudantes que hoy probablemente ocupaban puestos de gran poder. De entre todos esos nombres, elegí uno para llamar primero: Alejandro. Había sido mi subordinado cuando yo trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción. Yo le había enseñado mucho en el pasado. Era un joven trabajador con un inquebrantable sentido de la justicia. Estaba segura de que ahora ocuparía un cargo estratégico. Cogí el teléfono móvil y marqué su número. Mi corazón latía un poco más rápido. Hacía muchísimo tiempo que no lo llamaba. Dígame, se escuchó una voz familiar.
Su voz apenas había cambiado en 15 años. Alejandro, soy Isabel. Se hizo un silencio. Parecía estar atónito. ¿Doña Isabel? ¿De verdad es usted? ¿Cómo es posible? Se detuvo un instante. Su voz reflejaba alegría y sorpresa a partes iguales. ¿Cuánto tiempo sin saber de usted? Pero cuénteme, ¿cómo le va la vida? ¿Dónde está? Llevo una vida muy normal, pero ahora necesito tu ayuda. ¿Qué ocurre, jefa? Le ayudaré en lo que haga falta. La voz de Alejandro seguía siendo la misma de siempre, llena de lealtad. Siempre me había respetado profundamente, así que sabía que podía confiar en él. Es demasiado complicado para explicarlo por teléfono. ¿Podríamos vernos en persona? Por supuesto. Cuando usted diga, acordamos vernos al día siguiente en una cafetería tranquila cerca del Paseo de la Castellana, en Madrid. Después de colgar, revisé los otros números de mi agenda. Había contactos de la agencia tributaria, de la inspección de trabajo, incluso de la Policía Nacional. De ser necesario, podría pedirles ayuda a ellos también. Esa noche, durante la cena con Lucía, le pregunté con tacto. Lucía, ¿notaste alguna otra cosa extraña en casa de tus suegros? Quizás algo relacionado con el dinero. Lucía lo pensó un momento y asintió. Sí, había cosas raras. A veces mi suegro traía a casa grandes cantidades de dinero en efectivo. Después de eso, él y mi suegra se iban a algún sitio. ¿Tienes idea de qué era ese dinero? No estoy segura. Pero un par de veces les escuché hablar de temas fiscales complicados. Una información muy valiosa. Sospechaba de prácticas de evasión fiscal o lavado de dinero. ¿Algo más? Ah, sí. La familia tiene una empresa de materiales de construcción. Alguna vez escuché que no le pagaban el sueldo a los empleados de manera legal. Mis sospechas se confirmaban. Esa familia escondía mucha suciedad. A la mañana siguiente, por primera vez en 15 años, me vestí con mi traje de trabajo completo. Traje sastre oscuro, zapatos de tacón. Exactamente el mismo aspecto que tenía cuando pisaba los tribunales. Al mirarme en el espejo, vi una figura que me resultaba extraña pero al mismo tiempo muy familiar. En el tren AVE de camino a Madrid, rememoré mi pasado. Cuando trabajaba en la Fiscalía Anticorrupción, a menudo manejaba casos de fraude en grandes empresas y políticos corruptos. Eran casos complejos y ocultos, pero desentrañarlos uno por uno hasta llegar a la verdad era mi especialidad. En aquel entonces, me apodaban la fiscal de hierro. Trabajaba bajo el principio de que ante la ley todos somos iguales, sin importar cuánto poder tuvieran. Fui conocida por no ceder jamás ante presiones ni sobornos. Al llegar a la cafetería, Alejandro ya me estaba esperando. Habían pasado 15 años, pero su rostro aún irradiaba honestidad, solo que ahora lucía mucho más imponente. Doña Isabel, no ha cambiado absolutamente nada, me saludó cálidamente. Pero al ver mi expresión, comprendió que se trataba de algo serio. ¿Dónde estás trabajando ahora, Alejandro? Estoy en la Fiscalía General del Estado. Soy el fiscal jefe en la Unidad de Delitos Económicos. Como imaginaba, había llegado muy lejos. Era el lugar perfecto para tratar este asunto. Comencé a explicarle la situación, desde el maltrato que había sufrido Lucía hasta mis sospechas sobre los negocios de la familia política. El maltrato en el ámbito familiar es un delito muy grave. Y más aún tratándose de una mujer embarazada, las penas pueden ser mayores, Alejandro asintió, comprendiendo la gravedad del asunto. Lo sé, pero lo que más me interesa es investigar los otros posibles delitos. Fraude fiscal a Hacienda, vulneración de los derechos de los trabajadores. Quiero llegar al fondo de eso. ¿Puedes ayudarme? Alejandro lo meditó un instante y asintió con firmeza. Por supuesto, jefa. Teniendo en cuenta todo lo que usted hizo por mí en el pasado, es mi deber moral ayudarla. Podemos empezar verificando el estado fiscal de la empresa, las declaraciones de impuestos y los datos laborales. Lo haré de forma extraoficial primero, pero si encontramos indicios de delito, abriremos diligencias oficiales de inmediato. Esa era exactamente la respuesta que buscaba. Necesitaba conocer el panorama completo antes de decidir mi siguiente movimiento. Gracias, Alejandro. Esto me será de inmensa ayuda. Que doña Isabel decida intervenir en persona. Esto no debe ser un asunto menor. El aura de la fiscal de hierro sigue intacta, bromeó Alejandro. Solo pude sonreír con amargura. Había ocultado esta faceta de mí misma durante 15 años, y ahora me veía obligada a mostrarla de nuevo. Después de salir de la cafetería, me dirigí a mi siguiente encuentro. Esta vez, con un veterano funcionario de la agencia tributaria. Él era 5 años mayor que yo, y habíamos colaborado juntos en una gran investigación en el pasado. Ahora sabía que ocupaba un cargo de alta dirección en el organismo. Isabel, cuánto tiempo sin vernos, me saludó con afecto, pero pronto su expresión se volvió seria. Supe que era un asunto crítico cuando me llamaste. Problemas personales, le expliqué la situación con sinceridad.
Quiero investigar posibles fraudes fiscales en la empresa de la familia de mis consuegros. Si de verdad existen irregularidades, quiero que caiga sobre ellos todo el peso de la ley. Por supuesto que te ayudaremos. Vamos a cruzar los datos de esos contribuyentes. El inspector se comprometió a ayudarme de inmediato. Gracias a él, obtendría una radiografía precisa de su situación fiscal. Tras concluir mis gestiones en Madrid, durante el viaje de regreso hice un par de llamadas más, contactos en la Inspección de Trabajo y en el Ministerio para la Transición Ecológica. Todos se sorprendieron al recibir mi llamada después de 15 años de silencio, pero todos se mostraron dispuestos a colaborar. La confianza y la lealtad entre mis antiguos colegas seguían intactas. Llegué a casa cuando ya había anochecido. Lucía estaba leyendo un libro en el salón. Verla con un aspecto mucho más saludable me tranquilizó. ¿De dónde vienes, mamá? He tenido que hacer unos recados. ¿Cómo te encuentras? Mucho mejor. Pero esa ropa que llevas no es tu estilo habitual. Lucía parecía extrañada al verme con un traje tan formal, ya que solía vestir siempre ropa cómoda. Ah, he tenido una reunión formal hoy. No le di más detalles. No quería agobiarla en este momento. Esa noche volví a encender mi ordenador en el estudio. Entré en una antigua cuenta de correo que ya no usaba, la cuenta que utilizaba en mi época de fiscal. Había cientos de correos en la bandeja de entrada, en su mayoría laborales, pero también algunos de viejos amigos preguntando por mí. Comencé a redactar nuevos mensajes, correos de agradecimiento a las personas con las que me había reunido hoy, junto con peticiones de colaboración más específicas. Tras enviar los correos, comencé a organizar de forma sistemática toda la información sobre la familia de los suegros de Lucía. A partir de lo que ella me había contado y lo que había descubierto hoy, establecí 3 líneas de investigación. 1. Maltrato familiar. Esto ya se podía demostrar con los informes médicos del hospital. 2. Fraude fiscal, basado en las transacciones en efectivo sospechosas y los comentarios que escuchó Lucía. 3. Infracciones del Estatuto de los Trabajadores, basado en el testimonio de Lucía sobre el impago de salarios. Si se probaban estas 3 cosas, podría darles un golpe letal. Especialmente si se confirmaba el fraude fiscal, podrían enfrentarse a penas de prisión. Durante los días siguientes, fui recibiendo uno a uno los informes preliminares de mis contactos. Todos confirmaban que había múltiples irregularidades en esa familia. El primer informe de Alejandro fue demoledor. Las declaraciones de la empresa estaban plagadas de anomalías. Los datos de los empleados no correspondían con la realidad. Mi contacto en Hacienda también aportó información idéntica. Existían fuertes indicios de ocultación de ingresos y contabilidad B. Desde la Inspección de Trabajo confirmaron violaciones graves, salarios por debajo del salario mínimo interprofesional y despidos improcedentes. Era cierto, los empleados allí sufrían abusos constantes. Al ver toda esta información, me convencí aún más de que la familia política de mi hija no solo torturaba a su nuera, sino que formaba una auténtica organización criminal a pequeña escala. Una semana después, me reuní de nuevo con Alejandro, esta vez para trazar un plan de acción concreto. Jefa, estas pruebas son más que suficientes para abrir una investigación formal en la fiscalía, dijo Alejandro. Asentí con la cabeza. Por fin había llegado el momento de pasar a la acción. Entonces, procedamos. Tienen que pagar por todo el mal que le han hecho a mi hija. Al pronunciar esas palabras, sentí que, después de 15 años, la fiscal Isabel estaba verdaderamente de regreso. En esa segunda reunión con Alejandro, finalizamos los detalles de la investigación policial. Los presuntos delitos de la familia política se iban confirmando uno a uno. Era la hora de dar el siguiente paso. Al volver a casa, abrí de nuevo la caja fuerte. Además de la placa de fiscal, había otros documentos trascendentales, papeles que demostraban mi otra identidad, una que jamás había revelado a nadie. En el fondo de la caja fuerte, había un sobre antiguo con un sello de cera. Mi padre me lo entregó antes de fallecer. En aquel entonces no le di demasiada importancia y simplemente lo guardé. Al abrirlo, encontré diversos documentos legales, incluyendo el testamento de mi padre. Y lo más importante, las escrituras que demostraban que el fundador de una de las mayores empresas de construcción e infraestructuras de España, el Grupo Mendoza, era mi propio padre, don Arturo Mendoza. Recordé lo que mi padre me dijo una vez. Isabel, si alguna vez lo deseas, puedes tomar el control de la empresa en cualquier momento. Pero creo que es más importante que vivas la vida que tú elijas. Respeté el deseo de mi padre y elegí mi camino como fiscal. Tras casarme, decidí llevar una vida ordinaria. Sin embargo, la colosal herencia de mi padre seguía a mi nombre. Al examinar los documentos con detenimiento, descubrí una realidad asombrosa. La inmensa mayoría de las acciones del Grupo Mendoza seguían a mi nombre, al igual que innumerables propiedades inmobiliarias y activos financieros.
Durante todos estos años, una gestora profesional se había encargado de administrarlo todo. Yo solo recibía un breve informe anual y nunca me involucraba directamente. Sin embargo, legalmente yo era la accionista mayoritaria y la verdadera dueña del Grupo Mendoza. Al asimilar este hecho, comprendí por qué mi padre me había dejado un legado tan imponente. Quizás intuyó que algún día lo iba a necesitar. A la mañana siguiente, llamé a las oficinas centrales de gestión patrimonial del Grupo Mendoza. Habían pasado 15 años desde mi última llamada. Buenos días. Habla Isabel. La persona al otro lado de la línea pareció confundida por un segundo. Sin embargo, poco después respondió con un tono sumamente respetuoso. Doña Isabel, hija del difunto don Arturo Mendoza. Es un auténtico honor. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien. ¿Dispone de algo de tiempo? Me gustaría mantener una reunión. Por supuesto, señora. Cuando usted lo desee. Acordamos reunirnos al día siguiente en la sede corporativa del Grupo Mendoza, ubicada en la zona de las Cuatro Torres en Madrid. Ese día, volví a ponerme mi traje de ejecutiva y me dirigí a la capital. La sede del Grupo Mendoza era un majestuoso rascacielos en el corazón del distrito financiero. Al cruzar el vestíbulo, pude sentir el aura de lujo y poder que impregnaba el lugar. Cuando pronuncié mi nombre en la recepción, llamaron inmediatamente a los pisos superiores. Poco después, un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, bajó a recibirme. Doña Isabel, bienvenida. Es un inmenso honor conocerla en persona. El hombre se dirigía a mí con una reverencia absoluta, como si yo fuera la máxima autoridad del país. Subimos en un ascensor privado hasta el último piso. Allí, el despacho que solía ocupar mi padre se mantenía en perfectas condiciones. Cumpliendo con la voluntad del difunto don Arturo, hemos gestionado con diligencia todos los activos a nombre de la señora. Procederé a informarle del estado financiero de la corporación y de su patrimonio actual, dijo el director general, sacando una gruesa carpeta. El Grupo Mendoza había experimentado un crecimiento espectacular en los últimos 15 años, y mi patrimonio personal se había multiplicado exponencialmente. Si necesita algo con urgencia, señora, estamos a su entera disposición. Eso era exactamente lo que quería escuchar. Para acabar con el problema de la familia de los suegros de Lucía, un enfoque meramente judicial no sería suficiente. Pero con el respaldo de esta inmensa corporación, la situación sería muy diferente. En realidad, hay algo en lo que necesito su ayuda. Es un asunto personal, pero requiere medidas legales contundentes. El director comprendió al instante. ¿En qué podemos ayudarla, doña Isabel? Tenemos a nuestra disposición el mejor equipo jurídico y de investigadores privados del país. Les expliqué la situación de forma concisa, el maltrato que había sufrido mi hija y los diversos delitos que sospechábamos que cometía la familia política. Formaremos un comité de crisis de inmediato. Mañana mismo estarán trabajando en ello. El poder organizativo del Grupo Mendoza superaba con creces mis expectativas. Al día siguiente, un equipo de élite comenzó a recopilar toda la información referente a la empresa de los suegros de Lucía. 2 días después, recibí el primer informe del equipo de investigación corporativa. La situación financiera y empresarial de esa familia era detallada al milímetro. El problema era mucho más grave de lo que había imaginado. La empresa suministradora de materiales de construcción que dirigían llevaba años evadiendo el pago de impuestos a Hacienda de forma sistemática. Además, gran parte de sus trabajadores cobraban en dinero negro y no estaban dados de alta en la seguridad social. Por si fuera poco, existían múltiples registros de vertidos ilegales y delitos medioambientales. La magnitud de estos delitos conlleva penas de prisión ineludibles, señora, explicó el jefe del equipo jurídico. Asentí. Ahora era el momento de ejecutar el plan. Procedan por la vía oficial. Entreguen todas estas pruebas a las autoridades competentes. A la mañana siguiente, se interpusieron denuncias simultáneas en los juzgados, en la agencia tributaria y en la inspección de trabajo. Las denuncias iban acompañadas de expedientes impecables preparados por los prestigiosos abogados del Grupo Mendoza. Alrededor del mediodía, Alejandro me llamó. Jefa, hemos recibido una avalancha de denuncias desde distintas instituciones contra la familia que investigábamos. Los expedientes son tan completos que hemos decidido solicitar al juez las órdenes de registro y detención inmediatas. Tal y como había previsto, ahora se enfrentarían al peso implacable de la ley. Esa misma tarde se llevaría a cabo una operación policial conjunta, el momento en el que comenzaría su ruina definitiva. Decidí presenciarlo en persona. Cerca de las 4 de la tarde, llegué a su urbanización en La Moraleja. Desde lejos ya se podían ver varios vehículos policiales y furgonetas. Había coches de la Policía Nacional, inspectores de Hacienda y funcionarios de la Inspección de Trabajo.
Entre todos esos vehículos oficiales también había varios coches de lujo de color negro. Eran los vehículos del equipo jurídico del Grupo Mendoza. Me bajé de mi coche y me uní a ellos. Doña Isabel, todo está preparado, me informó el jefe del equipo jurídico con suma cortesía. Que me llamaran doña Isabel, presidenta del consejo, aún me resultaba un poco extraño. Pero en esta situación esa autoridad era absolutamente necesaria. Frente al chalet de los suegros se había congregado mucha gente. Los agentes entraban y salían de la casa cargando cajas con documentos y ordenadores. Caminé lentamente hacia la puerta principal. Allí me encontré cara a cara con la suegra de Lucía. Se quedó de piedra al verme. El panorama era radicalmente distinto al de nuestro último encuentro. ¿Usted? ¿Qué significa todo esto? Su voz temblaba. Al ver los coches de lujo y a los hombres de traje rodeándome, parecía darse cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. En ese momento, uno de los abogados del Grupo Mendoza se acercó a mí. Señora Presidenta, le informo de la situación actual del operativo. Al escuchar el título Señora Presidenta, el rostro de la suegra se volvió blanco como el papel. Estaba en estado de shock. Mujer, presidenta, murmuró, aún sin poder asimilar la realidad. Luego, otro miembro del equipo se acercó con un maletín portadocumentos. Doña Isabel, los documentos notariales que solicitó ya están listos. Estos son los certificados que la acreditan como única heredera de don Arturo Mendoza, fundador del Grupo Mendoza. Al escuchar eso, la suegra se quedó petrificada. No había nadie en España que no conociera el nombre del gigantesco Grupo Mendoza. ¿El Grupo Mendoza? ¿Se refiere al inmenso imperio de construcción?, preguntó con voz quebrada. Exactamente, señora. Doña Isabel es la hija única del difunto don Arturo Mendoza y la actual dueña mayoritaria del consorcio. Ante esa revelación, la suegra estuvo a punto de desmayarse allí mismo. El suegro y el esposo de Lucía también salieron de la casa, escoltados por agentes. Al presenciar la escena quedaron igualmente horrorizados. Así que, ¿usted es realmente una multimillonaria?, preguntó el suegro, incrédulo. Esbocé una sonrisa gélida. Durante todo este tiempo solo quería vivir en paz, pero viendo a lo que hemos llegado, ya no hay motivos para seguir ocultándolo. En ese instante, un inspector de Hacienda se acercó y se dirigió a ellos. Señores, quedan formalmente detenidos por presuntos delitos contra la hacienda pública y contra los derechos de los trabajadores. Nos acompañarán a comisaría para tomarles declaración. La familia de los suegros entró en pánico total. Habían pensado que la madre de su nuera era una mujer insignificante. Descubrir que yo era una implacable exfiscal y la heredera de un imperio corporativo fue un golpe devastador. Así que todo esto es obra tuya, gritó la suegra histérica. No es obra mía. Es el resultado natural de las leyes de este país. Es el precio que deben pagar por lo que le hicieron a mi hija, respondí con una frialdad absoluta. En ese momento, la verdadera mujer que había estado escondida durante 15 años finalmente se reveló por completo. ¿Qué hemos hecho mal para merecer esto? Dejar morir de hambre a su nuera embarazada hasta llevarla a la desnutrición severa. ¿Les parece poco? Se quedaron mudos. Un inspector de la Inspección de Trabajo añadió: además de la evasión de impuestos, vamos a realizar una auditoría de todas sus contrataciones irregulares. Encontraremos hasta el último euro no declarado. Toda su podredumbre había salido a la luz al mismo tiempo. Contemplé la escena con un sabor agridulce, pero recordando el calvario que había sufrido Lucía, esto era lo mínimo que merecían. A partir de ahora, todo quedará en manos de la justicia. Pagarán muy caro haber torturado a mi hija. Tras mis últimas palabras, no pudieron articular ni una sílaba más. Finalmente comprendieron la monstruosidad del problema en el que se habían metido. Permanecí allí hasta que el registro concluyó. Vi cómo incautaban sus documentos y los metían en los coches patrulla. En el trayecto a casa pensé: hoy he revelado dos identidades que mantuve en secreto durante 15 años. Isabel, la fiscal de hierro, y la heredera del Grupo Mendoza. No estaba segura de cómo explicarle todo esto a Lucía, pero sabía que ya no había necesidad de esconder nada. Esta era la prueba de que, para proteger a mi hija, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. 2 días después de los registros, Alejandro me llamó para informarme de los primeros resultados. La situación era infinitamente peor de lo que habíamos calculado. Jefa, esto no es un fraude fiscal de poca monta. Esto es crimen organizado puro y duro, dijo Alejandro con tono grave. Confesó que en sus 15 años de carrera rara vez había visto un descaro semejante. La empresa llevaba 5 años ocultando más de la mitad de sus ingresos. Creaban facturas falsas para declarar menos beneficios y desviaban el dinero negro a cuentas personales en paraísos fiscales. La cantidad defraudada a Hacienda superaba los 15 millones de euros.
Una cifra de esa magnitud implicaba penas de prisión sumamente graves. Lo más repugnante era el trato a los empleados. De sus más de 20 operarios, más de la mitad trabajaban sin contrato, sin cotizar a la seguridad social, ni siquiera pagaban el salario mínimo. Algunos trabajadores declararon haber sufrido accidentes laborales y no haber recibido ni un euro para gastos médicos. La investigación del Ministerio de Trabajo sacó a la luz detalles espeluznantes. Habían despedido de forma fulminante a 3 trabajadoras por el simple hecho de quedarse embarazadas. Todo esto bajo las órdenes directas de la suegra de Lucía. El Departamento de Medio Ambiente también halló irregularidades graves. Vertían residuos tóxicos de sus materiales directamente en un arroyo cercano sin ningún tipo de tratamiento. Los vecinos se habían quejado decenas de veces, pero ellos habían sobornado a los inspectores locales. Era un auténtico nido de criminales. Fraude fiscal millonario, explotación laboral, delitos contra el medio ambiente. No había ley que no hubieran infringido. Esa misma tarde, el equipo jurídico del Grupo Mendoza también me entregó un informe sobre las acciones por la vía civil. Podemos interponer una demanda por los daños morales causados a doña Lucía. Sumado a los gastos médicos, la compensación económica que podemos exigir es altísima, explicó el abogado jefe. Puesto que el maltrato a una embarazada puede afectar irreversiblemente al feto, la indemnización sería millonaria. También interpondremos querellas por injurias y calumnias. Decidí utilizar todas las vías legales disponibles. Tenían que asumir la responsabilidad absoluta de cada uno de sus actos. Al tercer día recibí una llamada. Era la suegra de Lucía, y su tono de voz había cambiado por completo. Nosotros admitimos nuestra culpa. Por favor, perdónenos. Era la primera vez que reconocía haber hecho algo mal, pero ya era demasiado tarde. Hasta ahora se dignan a pedir perdón. Por favor, se lo ruego, detenga esta investigación. No sabíamos quién era usted en realidad. La suegra estaba completamente acorralada. Solo se había arrepentido al descubrir que yo era una exfiscal y una magnate poderosa. Cuando maltrataba a mi hija, ¿acaso no pensó en las consecuencias? Fue un error. Nosotros no sabíamos nada. Su ignorancia le permitió dejar morir de hambre a su nuera. Su ignorancia le permitió defraudar millones de euros, le contesté implacablemente. No pudo rebatir mis palabras. Ya no tenía escapatoria. La investigación judicial ya está en manos del Estado. Yo no puedo detenerla. Todo seguirá su curso legal. Entonces, ¿qué se supone que hagamos nosotros? Afrontar las consecuencias de sus actos. Eso es todo. Al colgar el teléfono, sentí cierta amargura. Si hubieran admitido su culpa desde el primer momento, tal vez no habríamos llegado a este extremo. Esa noche, se lo conté todo a Lucía, mi verdadera identidad y el proceso judicial que estaba en marcha contra sus suegros. Al principio, Lucía no podía creerlo. La revelación de que su madre era una exfiscal de élite y la dueña de un imperio corporativo era demasiado impactante. Entonces, mamá, ¿de verdad eres una persona tan importante? Sí, durante todo este tiempo lo mantuve en secreto. Pero después de ver lo que te hicieron, no podía quedarme de brazos cruzados. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Se sentía culpable pensando que por su culpa yo había tenido que desenterrar mi pasado. No tienes que sentirte culpable. Mamá solo hizo lo que cualquier madre haría. Una semana después, la noticia del escándalo de la familia política acaparó los medios de comunicación. Empezó en la prensa local y rápidamente saltó a los telediarios nacionales. Empresa de construcción investigada por fraude de 15 millones de euros se convirtió en el titular principal. Los reportajes también desvelaron el caso de maltrato hacia la nuera embarazada, desatando la indignación pública en toda España. Las redes sociales se llenaron de insultos y condenas, especialmente contra la suegra por haber negado el alimento a una mujer encinta. ¿Aún existe gente así en esta época? Pobre chica. Vaya suegra psicópata, decían los comentarios. Los periodistas asediaron las instalaciones de la empresa, pero toda la familia había desaparecido del ojo público. Días después Alejandro me volvió a llamar. Las acusaciones de la fiscalía ya eran oficiales. El suegro sería juzgado por un delito agravado contra la hacienda pública. Por una cantidad de ese calibre, su entrada a prisión era inevitable. La suegra enfrentaba cargos por delitos contra los derechos de los trabajadores y violencia doméstica. Tratándose de una víctima embarazada, era imposible que le concedieran la suspensión de la pena. El esposo de Lucía también fue imputado como cómplice necesario por encubrir los delitos. Toda la familia se sentaría en el banquillo de los acusados. ¿Qué pasará con la empresa?, pregunté. La quiebra es inminente. Con las multas millonarias de Hacienda y los embargos preventivos, no pueden seguir operando. Su imperio económico está fulminado. Todo el patrimonio adquirido ilícitamente será embargado, además de las sanciones económicas correspondientes.
¿Y qué hay de los trabajadores afectados? Afortunadamente, el administrador concursal ha logrado que otra constructora absorba a la mayoría de la plantilla. Además, como víctimas de explotación, el Estado les brindará protección legal. Me alivió saber que los empleados inocentes no pagarían los platos rotos. Un mes después, el juez dictó la sentencia de primera instancia. Como se esperaba, todos fueron condenados a penas de cárcel. El suegro recibió una condena de 3 años de prisión por fraude fiscal. La suegra fue condenada a 2 años y medio por maltrato y delitos laborales. El marido de Lucía recibió 1 año y 6 meses como cómplice. En su fallo judicial, el magistrado condenó de forma contundente la actitud de la suegra. Someter a la inanición a una mujer embarazada hasta causarle desnutrición severa es un acto de una crueldad imperdonable. Es deplorable que prácticas tan bárbaras sigan ocurriendo en nuestro país en el siglo XXI. También ganamos la demanda civil. El tribunal condenó a la familia a pagar 1,5 millones de euros en concepto de indemnización por daños morales y físicos sufridos por Lucía. Los acusados ni siquiera presentaron recurso de apelación. Carecían de recursos económicos para pagar abogados y las pruebas eran irrefutables. Una vez finalizado todo el proceso legal, visité su casa en Madrid por última vez. La vivienda estaba a punto de ser subastada por el banco. En el jardín me encontré con la suegra. Su aspecto era lamentable. ¿Ya está satisfecha?, me espetó con una mirada cargada de odio. Esto no se trata de mi satisfacción. Se trata de las consecuencias lógicas de sus propios actos. Nuestra vida está arruinada. ¿Acaso pensó alguna vez en la vida de Lucía? Se quedó callada. Considerando lo que le hicieron a mi hija, estas condenas me siguen pareciendo demasiado leves. Pero esto es ensañamiento. Ensañamiento es dejar morir de hambre a una mujer que lleva a su propio nieto en el vientre. Eso sí es ensañamiento. La mujer se quedó sin palabras. Parecía que por fin había asimilado la magnitud de su maldad. Espero que algo así jamás vuelva a ocurrir. Las nueras también son seres humanos. Dejé ese mensaje final y me alejé de allí. Jamás volvería a pisar ese lugar. Durante el viaje de regreso, reflexioné sobre los últimos 2 meses de mi vida. La transformación desde una tranquila ama de casa hasta convertirme de nuevo en la implacable fiscal y magnate corporativa. Había sido un camino agotador, pero no me arrepentía de nada. Por proteger a mi hija lo volvería a hacer 1.000.000 de veces. Lucía ya estaba completamente recuperada, libre de estrés. Había recuperado un peso saludable y el bebé crecía fuerte. Lo más importante era que la sonrisa había vuelto a su rostro. Sus ex-suegros estaban entre rejas y el proceso de divorcio se tramitó por la vía rápida. Ya no existía ningún vínculo legal con esa familia. Tras 15 años, había recuperado mi verdadera esencia y salvado a mi hija. A partir de ahora, sabía que podríamos enfrentar la vida con mucha más fortaleza. Esa noche, durante la cena con Lucía le dije, ahora sí, comenzamos una vida completamente nueva. Lucía sonrió ampliamente y asintió. Nuestra verdadera vida como madre e hija acababa de empezar. Una semana después de que la sentencia adquiriera firmeza, ocurrió algo inesperado. La suegra de Lucía apareció en la puerta de nuestra casa en Segovia. Esa tarde, Lucía y yo regresábamos de dar un paseo cuando vimos a alguien en cuclillas junto a la verja. Al acercarnos, comprobamos que era ella. Su apariencia era demacrada y desoladora. «Mamá», dijo Lucía sobresaltada. La imagen de su ex-suegra era tan diferente que apenas la reconoció. La figura soberbia y altanera del pasado se había esfumado. Llevaba el pelo revuelto, la ropa sucia y la mirada vacía. «Lucía, Lucía», gritó con voz ronca, a punto de echarse a llorar. Lucía retrocedió un paso instintivamente. El trauma aún estaba presente en su interior. Le pedí rápidamente a Lucía que entrara en la casa. No quería que mi hija sufriera más episodios de estrés en su avanzado estado de gestación. «¿A qué ha venido?», le pregunté con frialdad. Al verme, la mujer se tiró de rodillas al suelo. «Por favor, si lo suplico, sálvenos». Verla de rodillas suplicando no despertó en mí ni una pizca de compasión. Simplemente no entendía por qué esperaba hasta ahora para hacer esto. «Viene a suplicar ahora». Fuimos unos estúpidos. Nos equivocamos. Su voz temblaba, pero sus palabras no conmovían mi corazón en lo más mínimo. Por su estupidez, fue capaz de matar de hambre a una mujer embarazada. No, no es así. Es que nosotros solo conocíamos las costumbres antiguas. Ni siquiera en la antigüedad se mataba de hambre a las mujeres embarazadas, la interrumpí tajantemente. Se quedó sin argumentos. Las sentencias ya son firmes. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer. Seguro que usted tiene algún contacto. Usted es alguien muy poderosa. Parecía creer que yo podría usar mis influencias políticas para anular una sentencia del Tribunal Supremo. Evidentemente, eso era imposible.
y aunque lo fuera, jamás movería un dedo por ellos. Cuando torturaba a Lucía, ¿acaso pensó en ello? No, no sabíamos quién era usted en realidad. Así que, si hubiese sabido que yo era millonaria, la habría tratado bien. Su rostro se enrojeció de vergüenza. Mi pregunta había dejado al descubierto su verdadera hipocresía. No, no quería decir eso. Ustedes solo respetan a quienes tienen dinero y poder. A Lucía la despreciaban porque la creían débil. Se quedó callada, incapaz de negarlo. ¿Y qué pasa con mi hijo? Al fin y al cabo, es el padre de esa niña. Un padre que fue incapaz de proteger a su mujer y que prefirió defender las locuras de su madre. No sentía la más mínima intención de perdonar a su ex marido. Recordar la desesperación de Lucía al ser traicionada por el hombre que amaba me llenaba de rabia, pero comparten la misma sangre. ¿Cómo va a crecer esa niña sin un padre? Es preferible crecer sin padre que crecer con un cobarde como ese. Al escuchar esto, la suegra estalló en llantos histéricos, pero yo no sentí ni una gota de lástima. Haga memoria y recuerde exactamente lo que le hizo a Lucía. La llevó a la desnutrición extrema a los 7 meses de embarazo. Lo hicimos. Porque creíamos que era lo mejor. Por creer que era lo mejor, casi matan a 2 personas. A Lucía y al bebé. Lloraba aún más fuerte, pero mi expresión seguía siendo de hielo. En ese momento Lucía salió de la casa. Seguramente había escuchado los lamentos desde dentro. ¿Estás bien, mamá?, preguntó preocupada. Al ver a Lucía, la suegra gritó aún más desgarradoramente. Perdóname, Lucía, perdona a esta vieja ignorante. Pero Lucía ni siquiera se dignó a mirarla. La puerta de su corazón estaba cerrada con doble llave. Lucía, te lo ruego de rodillas. Por favor, ten piedad. Todo ha terminado, respondió Lucía con una frialdad sorprendente. La chica sumisa de antes había desaparecido para siempre. Por favor, Lucía, dame una sola oportunidad. ¿Cuándo me diste tú a mí una oportunidad? La cortó Lucía implacablemente. Cuando te dije que me moría de hambre. Cuando te dije que me dolía todo. Si en aquel entonces me hubieras escuchado, no estaríamos en esta situación. En ese entonces llorar ahora no sirve de nada. Ya he tomado mi decisión, afirmó Lucía con una firmeza inquebrantable. El rostro de la mujer era el vivo reflejo de la desesperación. Y mi divorcio ya es efectivo. No quiero tener ningún tipo de relación con esa familia nunca más en mi vida. La suegra siguió gimiendo desconsolada, pero ya no había vuelta atrás. Le indiqué a Lucía que volviera a entrar en casa para que descansara. Ya lo ha escuchado. Lucía tampoco la va a perdonar. Pero tiene que haber alguna forma. La única forma era haber sido buenas personas desde el principio. No venir a llorar cuando todo está perdido. La mujer permaneció en el suelo llorando durante un largo rato. Yo me limité a observarla en silencio. ¿De verdad no hay ningún perdón para nosotros? El perdón lo otorga la víctima, no yo. Y Lucía ya le ha dado su respuesta. Se quedó sin palabras. Tras llorar hasta quedarse sin lágrimas, se puso de pie torpemente. Entonces, y este es el final. Esto terminó en el mismo instante en el que decidieron tratar a Lucía como a un animal. Con pasos arrastrados y la mirada perdida, salió por la verja de la casa. Al verla marcharse, no sentí absolutamente nada, solo el profundo alivio de que esta pesadilla había llegado a su fin. Esa noche, durante la cena, le pregunté a Lucía, ¿te ha afectado lo que ha pasado esta tarde? No, mamá. Al contrario, me siento completamente liberada. La respuesta de Lucía me llenó de paz. Mi hija ya no cargaba con el peso de esa familia. ¿Cómo van los trámites de la separación de bienes? El abogado dice que se cerrará en breve. Como ellos están a punto de entrar en prisión, es un poco más farragoso, pero las condiciones están a nuestro favor. El equipo legal del Grupo Mendoza se estaba encargando de todo. Eran los mejores abogados civilistas de Madrid, así que no tenía de qué preocuparme. He renunciado a cualquier tipo de pensión compensatoria. Solo quiero romper cualquier lazo que me una a ellos. Respetaba plenamente la decisión de Lucía. La tranquilidad mental valía infinitamente más que el dinero. Pocos días después, el divorcio y la separación de bienes fueron oficiales. Lucía recuperó legalmente sus apellidos, y el bebé que esperaba llevaría únicamente los apellidos de nuestra familia, Mendoza. Los suegros entraron finalmente en prisión para cumplir sus condenas. Su empresa fue liquidada por un juzgado de lo mercantil y sus bienes subastados para pagar a Hacienda. Su reputación quedó destrozada. El estigma de la familia que mataba de hambre a las embarazadas los perseguiría por el resto de sus vidas. Un mes después, regresé a la calle donde vivían en La Moraleja. El chalet tenía un enorme cartel de "Se subasta del banco". Pude sentir las miradas de los vecinos. Toda la urbanización sabía lo que había ocurrido entre aquellas paredes. Pobre chica. Estando encinta y la trataban así, se escuchaba murmurar a los vecinos.
La opinión pública estaba enteramente del lado de Lucía. Sentí que el capítulo estaba definitivamente cerrado. Habían sido aniquilados social, financiera y legalmente. En el trayecto de vuelta, volví a reflexionar sobre los duros meses que habíamos dejado atrás. Había sido un proceso agotador, pero no albergaba remordimientos. Por salvar a mi hija, desataría el mismo infierno 1000 veces más. Mi hija era ahora una mujer nueva. Había recuperado la confianza en sí misma, estaba sana y, sobre todo, libre de miedos. Mamá, muchísimas gracias, me dijo Lucía aquella noche. No tienes por qué darme las gracias. Solo hice lo que me correspondía como madre. Pero si no llega a ser por ti, no sé qué habría sido de mí. Sus palabras calentaron mi alma. Había logrado protegerla. A partir de ahora somos verdaderamente libres, ¿verdad, mamá? Sí, nadie volverá a hacernos daño. Esa noche, por primera vez en muchísimo tiempo, dormí profundamente. Todo había concluido. Su maldad había sido castigada. Esta era la justicia por la que yo siempre había luchado. Habían pasado 2 meses desde que finalizó todo el proceso judicial. El embarazo de Lucía ya había entrado en su 8º mes. Su vientre estaba hermoso y abultado. Ver su rostro rebosante de salud era mi mayor alegría. Esa mañana fuimos a una revisión rutinaria con el obstetra. El médico sonrió satisfecho mientras nos mostraba el monitor de la ecografía. El feto se está desarrollando a la perfección. Ya no hay de qué preocuparse. El estado nutricional de la madre es excelente. Parecía que el fantasma de la desnutrición de hace unos meses nunca hubiera existido. Cuando el estrés desaparece, el cuerpo humano es asombroso recuperándose. Es el ejemplo perfecto de cómo la salud mental influye directamente en la física, añadió el doctor. Al escucharle, volví a darme cuenta de lo crítica que fue la situación. Un poco más de tiempo bajo aquel yugo y el desenlace habría sido trágico. Al salir del hospital, Lucía se agarró a mi brazo con cariño. Últimamente se había vuelto muy afectuosa. Mamá, qué día tan espectacular hace hoy. Era verdad. El sol de mayo brillaba en Segovia, bañándolo todo con un calor reconfortante, como una primavera brillante tras un invierno eterno. Un nuevo capítulo en nuestras vidas. ¿Qué te parece si damos un paseo por los jardines del Alcázar? Le propuse. Lucía aceptó de inmediato. El tiempo que pasaba junto a ella ahora lo atesoraba como el bien más preciado. Los árboles estaban en plena floración. Ver los pétalos cayendo con la brisa era un espectáculo mágico. Sentarnos en un banco a contemplar el paisaje era suficiente para llenar mi alma de paz. Mamá, soy tan feliz, dijo Lucía de repente, con tono serio. Hace unos meses, jamás habría imaginado que llegaría un día como este. Estaba sumida en la oscuridad más absoluta. Sus palabras me encogieron el corazón. Imaginar todo el dolor que soportó en soledad aún me producía escalofríos. Todo eso quedó atrás. A partir de ahora solo nos esperan cosas maravillosas. Todo es gracias a ti. Si no fuera por ti, no digas eso. Mamá solo hizo su deber. Pero en el fondo, daba gracias a la vida. Daba gracias por haber tenido el poder económico y los conocimientos legales para hacer justicia. No quería ni imaginar cuál habría sido el desenlace si yo solo hubiera sido una viuda sin recursos. Pero eres increíble, mamá. Ex fiscal de anticorrupción y dueña de una multinacional. Por encima de todo eso, mi único título verdadero es ser tu madre. Protegerte es y será mi mayor logro en la vida. Lucía apoyó la cabeza en mi hombro. El calor de su cuerpo me transmitió una serenidad inmensa. Quiero crear el mejor entorno posible para mi bebé. Por supuesto, la criaremos juntas. Crecerá llena de felicidad y rodeada de amor. Después del paseo, fuimos a comprar al mercado. Cocinar para Lucía se había convertido en mi pasión. Cuando vivía sola, me preparaba cualquier cosa rápida. Ahora invertía horas en cocinar guisos nutritivos y saludables para mi hija y mi futura nieta. Mientras yo preparaba la cena, Lucía escuchaba música clásica en el salón para relajarse. Las suaves melodías inundaban la casa, creando un ambiente de absoluto sosiego. Mamá, cuando le pongo música, la bebé da muchas más pataditas, dijo Lucía, riendo. Vaya, parece que a mi nieta le va a encantar la música. Cada vez que hablábamos del bebé, una ola de felicidad me invadía. Hace poco tiempo temía por su vida. Ahora solo contaba los días para verle la carita. Durante la cena, Lucía me preguntó de improviso. Mamá, cuando nací yo, ¿qué sentiste? La pregunta me hizo retroceder en el tiempo. El tiempo que estuve embarazada de ti fue la etapa más feliz de mi vida. Cada día me despertaba con ilusión y nerviosismo. Yo siento exactamente lo mismo. Me muero de ganas por ver cómo es. ¿A quién se parecerá? El rostro de Lucía estaba radiante. Los miedos y angustias del pasado se habían evaporado. Será preciosa, igual que su madre. Tú también eres preciosa, mamá. Hacía años que no compartíamos charlas tan íntimas. Desde que se había casado, estos momentos casi habían desaparecido.
Después de cenar, nos pusimos a ordenar las cosas del bebé. La junta directiva del Grupo Mendoza había enviado tantos regalos de lujo que una habitación entera estaba a rebosar. ¿De verdad está bien que usemos cosas tan ostentosas?, preguntó Lucía mirando los carritos de diseño. Claro que sí, es para la nieta de la presidenta. Desde cunas de madera noble hasta ropa de diseñador y juguetes exclusivos. No faltaba un solo detalle. Mientras colocábamos cada prenda, imaginaba a mi nieta llevándolas, y mi corazón se derretía de amor. Esa noche, cuando Lucía se fue a la cama, me quedé sola en el salón. En el silencio de la madrugada, los acontecimientos de los últimos meses pasaron por mi mente como una película. El día que Lucía colapsó en mi puerta, mi visita a aquel chalet, mis reuniones con Alejandro y los inspectores, y el día en que presencié la caída del imperio criminal de esa familia. Todo había sucedido a una velocidad de vértigo. Yo, que había abrazado el anonimato absoluto, tuve que desempolvar mis títulos y mi herencia, pero no me arrepentía. Lo volvería a hacer sin pensarlo. Días después, Alejandro me llamó para darme una última actualización. El suegro se había convertido en el preso modelo de la prisión de Soto del Real para intentar reducir su condena. La suegra estaba en una situación similar en la cárcel de mujeres. Escuchar sobre ellos no me provocó ninguna emoción. Era como escuchar hablar de completos desconocidos. ¿Cree que intentarán contactar con ustedes cuando cumplan condena?, preguntó Alejandro preocupado. Negué con la cabeza. No lo harán. Saben perfectamente qué pasará si se atreven a acercarse. Nuestra relación está muerta y enterrada. Y así fue. Nunca más hubo ningún intento de contacto por su parte. Al parecer, habían aceptado su cruda realidad. A mediados de junio, Lucía empezó a sentir las primeras contracciones. A las 3 de la madrugada, rompió aguas y corrimos hacia el hospital. La espera frente a la sala de partos se me hizo eterna. Era su primer hijo y sabía que el proceso llevaría horas. Finalmente, sobre las 2 de la tarde, escuché el llanto vigoroso de un recién nacido. Una enfermera salió a informarme. Enhorabuena, abuela. Es una niña preciosa y muy sana. Ha pesado casi 3 kilos. Al saber que tanto Lucía como la bebé estaban en perfectas condiciones, lloré de alegría. Poco después vi salir a Lucía en la camilla, agotada pero con una sonrisa que iluminaba todo el pasillo. Mamá, ¿ya has visto a la niña? Es preciosa. Sí que lo es. Es idéntica a ti, cariño. Cuando vi a mi nieta por primera vez a través del cristal del nido, me embargó una emoción indescriptible. Sus deditos diminutos, su pequeña nariz, su rostro plácido. Era un ángel caído del cielo. Es su primera nieta, ¿verdad? Me sonrió la enfermera. Mi corazón no cabía en mi pecho. Ya era abuela. Ya hemos decidido el nombre. Se llamará Estela. Estela Mendoza. Porque era nuestra pequeña estrella, la luz que nos guiaría después de tanta oscuridad. Amaba el nombre que Lucía había elegido. Era el regalo más extraordinario que la vida nos podía dar. Una semana después nos dieron el alta. En casa, las comodidades superaban las de cualquier clínica privada de lujo. El Grupo Mendoza había contratado enfermeras especializadas y asistentas para garantizar que Lucía se recuperara como una reina. Ver el rostro de Estela cada mañana era el motor de mis días. Verla crecer milímetro a milímetro era un milagro diario. Lucía había nacido para ser madre. Cuidaba de su pequeña con una devoción absoluta. Mamá, de verdad soy madre. Sí, mi amor, ya eres una mujer adulta en todos los sentidos. Un mes después, organizamos una pequeña celebración íntima para Estela. Aunque queríamos algo discreto, los ejecutivos del Grupo Mendoza enviaron tantos centros de flores y regalos que la casa parecía un jardín botánico. Durante la sesión de fotos familiares, ver la imagen de nuestras 3 generaciones juntas me emocionó hasta las lágrimas. Yo, Lucía y Estela, una nueva familia formada por 3 mujeres fuertes. Este es un verdadero nuevo comienzo, ¿verdad, mamá?, susurró Lucía. Asentí con fuerza. Sí, las 3 seremos inmensamente felices. Esa noche, después de acostar a Estela, Lucía y yo nos sentamos a tomar un té en la terraza. Hay algo de lo que me arrepiento profundamente al haberte criado, le confesé. ¿De qué hablas, mamá? Nunca te enseñé a ser dura. Te crié para ser amable y complaciente, y tal vez por eso sufriste tanto abuso en casa de tus suegros sin saber defenderte. Lucía lo pensó un instante y negó con la cabeza. No es así, mamá. Lo que tú me enseñaste fue a amar. Y fue precisamente ese amor el que me dio fuerzas para escapar de allí y sobrevivir por mi bebé. Y en el momento crítico, me demostraste lo implacable que puede llegar a ser una madre. Esa fue la mejor lección de fortaleza que podría recibir. Sus palabras me llenaron de consuelo. Me sentía tan orgullosa de la mujer en la que se había convertido. Entonces, ¿qué valores quieres inculcarle a Estela?
Quiero enseñarle el valor del amor y la valentía. Quiero que tenga un corazón noble, pero que tenga garras para defenderse cuando alguien intente pisotearla. Una respuesta brillante y llena de sabiduría. En ese caso, la educaremos juntas. La abuela y la madre formarán un equipo invencible. Así será, mamá. Aquella noche, me quedé largo rato observando el rostro de Estela mientras dormía en su cuna. Verla respirar con tanta tranquilidad colmaba mi existencia. Esta niña crecería rodeada de un amor infinito. Se convertiría en una mujer de hierro que jamás permitiría que nadie la humillara ni se sometería ante la maldad de otros. Y lo más importante, crecería sabiendo lo invaluable que era su propia vida. Las estrellas en el cielo de Segovia brillaban con una intensidad especial aquella noche. Una pequeña y radiante estrella había llegado a nuestra familia para iluminarnos para siempre. Después de 15 años ocultando mi verdadera identidad, la había recuperado, había salvado a mi hija, y ahora sostenía en mis brazos a mi nieta. Era el prólogo de una nueva y perfecta vida. A partir de ahora viviría plenamente para este pequeño núcleo familiar. Y eso, por sí solo, era motivo suficiente para hacerme la mujer más feliz de la tierra.